¿Qué pasaba en las familias cuando un niño era bien peleón? ¿Qué decían? Ese va a ser abogado, ¿no es verdad? Ah, ese es bueno para pelear, ese va a ser abogado, ¿no es verdad? ¿O nunca lo habían oído? ¿Sí? Ok. ¿A ustedes les parece que eso habla bien de nuestra profesión? Muy mal, yo estoy de acuerdo con ese muy mal. Yo no sé si en alguna familia, no sé, como en la casa de los Flanders, de los Simpson, pasó que un niño era muy conciliador y decía como, no, mira, amiguito, siéntate con él, y decían, ah, ese debería ser abogado. Yo nunca lo he visto. Usualmente lo normal es, ese es peleón que sea abogado, ¿cierto? El conciliador, sí, el conciliador que sea psicólogo, trabajador social o profesor, otra cosa, pero a nosotros los abogados de alguna manera también nos han vendido cierto como perfil, nos perfilan de cierta manera, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que se nos está llegando el momento, y es una de las cosas que quiere hacer la comunidad jurídica del conocimiento, y es preguntarnos también cómo estamos parados ante el mundo como abogados, ¿sí? ¿Será que yo como abogado lo que tengo que hacer es pelear? ¿O será que lo que tengo que hacer como abogado es de pronto replantear mi forma de trabajar? Y ahí viene el tema del daño antijurídico. Lo dice Claudia, definitivamente el daño antijurídico no nace al momento de presentar una demanda. Y ahí viene otra reflexión que nos hacemos mucho con el equipo de trabajo en la agencia, es los abogados a veces creemos que el mundo empieza en la ley, o que el mundo empieza en un escrito de demanda, o que el mundo empieza en un acto admisorio de una demanda, y no. Y todos sabemos que no. Lo que pasa es que en el momento en que estamos trabajando, pareciera que hiciéramos como un switch en nuestra mente. No, sí, el mundo empieza cuando el juez admite la demanda. No, ¿sí? El mundo empezó mucho antes. Y el mundo empieza precisamente, al menos en lo que tiene que ver con las entidades públicas, generalmente no en nuestro escritorio de abogado de la oficina asesora jurídica. Yo quisiera saber que ustedes me cuenten quién es el que genera el daño antijurídico dentro de la entidad pública. ¿El abogado? El abogado es el que llega y abre el hueco en el que se cayó el ciudadano en la obra pública. Pero, digamos que ahí sí viene un dolor para nosotros los abogados. Cuando llega esa demanda, es como, ay doctor, mire, llegó esta demanda. Sí, las pruebas. Ah, no, pruebas yo sí no tengo. ¿Pruebas? No, eso sí, vea. Venga, pero explíqueme la parte técnica de la demanda. No, doctor, es que estoy muy ocupado. Sí, pues es que la parte técnica de la demanda es lo que yo le tengo que explicar al juez para contarle por qué yo hice bien mi trabajo y el ciudadano se cayó al hueco porque estaba borracho. ¿No es verdad? O estoy diciendo algo así rarísimo, eso no pasa, ¿no? En las entidades públicas, eso nunca pasa, ¿o no? El ingeniero siempre llega, doctor, estoy a su servicio, cuénteme, aquí están todas las pruebas, este es todo el expediente. Exacto. Entonces, el daño antijurídico, les tengo una noticia para nosotros los abogados. El daño antijurídico no es jurídico. El daño antijurídico es una cosa que pasa en la realidad, ¿sí? En cualquier servicio público pasa que si yo presto el servicio público bien, no voy a generar daño antijurídico. Y si yo cometo fallas en cómo presto el servicio, voy a incurrir en el daño antijurídico del que habla el artículo 90. Eso hasta ese momento no tiene mucho que ver con nosotros los abogados, o al menos no con los abogados de la defensa jurídica del Estado. Eso tiene que ver, es como yo como gestor, como prestador de un servicio, cómo hago las cosas. Y ahí viene la política de prevención del daño antijurídico. La política de prevención del daño antijurídico no es nada distinto a lo que realmente llaman mejoramiento continuo, management, gestión de calidad, y es lo siguiente. ¿Alguien ha hecho una política de prevención del daño antijurídico acá? Eso me preocupa. Es preocupante, no, de verdad, es preocupante porque ustedes trabajan en entidades públicas del orden nacional, muchos, y es una obligación. Es posible que no les hayan pedido ayuda en la hechura de esas políticas de prevención del daño antijurídico.
Sí, charlas, se puede hacer charlas, pero digo, una política de prevención del daño antijurídico, un trabajo sistemático para prevenir el daño antijurídico. Es muy sencillo. Si uno llega y mira sus procesos, entonces, ¿cuántos procesos tengo? Tengo 350 procesos, listo. Entonces, póngalos en una listica. Pregúntese cuál es la causa de esos procesos. Póngalos en otra columna. ¿Cuál es el valor de esos procesos? ¿Cuáles son las características de esos procesos? Después de que hago mi inventario de los procesos por los que a mí me demandan como entidad pública, a través de diferentes razonamientos, uno puede ser dónde está la mayor cantidad de pretensiones. Hay veces tengo 350 procesos, pero en 10 tengo el 95% de las pretensiones porque los otros son de valor chiquito. Entonces, a mí como abogado, se me debería despertar ahí como algo, es como, no, es que yo soy malo para los números, a mí no me hable de números, que yo soy abogado. Vengan, ahí sí hay un punto que la comunidad, precisamente en este momento estamos haciendo un curso que se va a llamar, no se va a llamar así, pero el tema de razonamiento matemático para abogados. Los abogados no podemos decir más, a mí no me hable de números. Es sencillamente una posición inmoral, ¿sí? Es inmoral que yo como abogado digo, a mí no me hable de números. O sea, si yo no tengo la posibilidad de explicarle al juez cómo establecí las pretensiones, qué más que sumé, qué le resté, por qué lo dividí, por qué lo multipliqué, que es lo único que nosotros los abogados, por cierto, necesitamos de matemáticas, ¿no? Es aritmética. Sumar, restar, multiplicar y dividir. No necesitamos mucho más. Nunca nos han pedido una ecuación de segundo grado, nunca nos han pedido un logaritmo, nada de eso. Cuando ya tengo ese inventario en el que ya tengo todas mis demandas y me doy cuenta, por ejemplo, que hay mucho valor de pretensiones en unos procesos o tengo muchos procesos por la misma causa, por ende es diciente que ahí yo la podría estar embarrando como entidad. De pronto algo estoy haciendo mal, tengo 200 procesos por esto, ¿cómo es que se llama? Contrato realidad, tengo 200 procesos por contrato realidad. ¿Será que es que esos 200 es que son muy malos? ¿O será que es que de pronto yo como entidad le decía a esos 200 que tenían que llegar a las 8 en punto e irse a las 5 de la tarde y si no se iban les mandaba un correo electrónico, prueba, diciéndoles es que te fuiste a las 4:40? ¿Sí? Peores cosas se han visto, sí, mucho peores cosas se han visto. No, es que yo aquí estoy diciendo esas cosas hipotéticas, eso no pasa, esas cosas no pasan. Entonces, en esos, cuando ya tengo escojo una causa, por ejemplo, escojo la causa del contrato realidad, que por cierto no se llama contrato realidad, ¿sí? Es una forma que se ha vuelto, digamos, común entre nosotros los abogados, pero en la administración pública no hay tal contrato realidad, ¿sí? Porque no hay un contrato como tal. El otro día una magistrada, Sandra Lisset Ibarra, nos explicaba lo que la forma técnica de llamarle a eso es la primacía de la realidad sobre las formas, ¿sí? Eso queda claro, pero bueno, ya nos ganó la costumbre. En el tema de contrato realidad o de primacía de la realidad sobre las formas, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí paso a la siguiente parte de mi política del daño antijurídico. Primero tengo que empezar a pensar por qué pasa eso. Entonces, de pronto, nunca pasa, pero algunos actúan con los contratistas como si fueran sus jefes, ¿no es verdad? Eso no pasa tampoco. Entonces, de pronto, con ese supervisor de contrato que actúa como jefe, de pronto tengo que explicarle, porque muchas veces no es abogado y otras veces sí es abogado, y lo sigue tratando como si fuera un empleado. De pronto a esa persona le tengo que hacer una intervención académica, de capacitación, inclusive a veces tengo que tener una charla como humana con esa persona y decirle, amigo, él no es tu empleado, él no es empleado de esta entidad, él es un contratista, a estos contratistas hay que tratarlos de esta manera, pese a que tenga un email con @yo-no-sé-qué.gov.co, él no hace parte de la planta de personal, entonces a él no le puedes pedir un horario, a él no le puedes dar
órdenes, como se le da. Entonces, ahí puedo actuar como entidad pública. Cuando yo ya he hecho eso, y lo tengo escrito, esto no es, digamos, dando charlas, esto es escrito, entregando unos instructivos, haciendo unas capacitaciones, en este caso puntual, hay otras formas de prevenir el daño antijurídico. Después reviso cómo me fue. Entonces de pronto veo que mis demandas bajaron, o que mis demandas subieron, o que continuaron iguales. Entonces si continuaron iguales o subieron es porque no sirvió lo que hice. Entonces tengo que revisar y tengo que volver a hacerlo. Y esto se convierte en un ciclo, que es el ciclo de la mejora continua, o como lo quieran llamar, en administración de empresas y en gestión pública, le llaman de diferentes maneras, pero una forma, digamos, elocuente es pensar, hacer, verificar y actuar. Pensar, hacer, verificar y actuar. Eso es lo que nos piden a los funcionarios públicos. Pensar, hacer, verificar y actuar. El sistema de control interno está montado bajo la premisa de pensar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Entonces, la prevención del daño antijurídico es un tema de hacer bien la gestión pública que tengo que hacer. Revisar dónde estoy cometiendo errores como administración pública y hacer todo lo que pueda para mejorarlos. Y en ese proceso tengo que hacer de alguna manera un pareto o una clasificación y una priorización de donde más me duele. ¿Qué es lo que más le duele a esta entidad? El daño con vehículo oficial porque tengo muchos vehículos y yo no sé qué. Entonces ahí es donde voy a actuar. ¿Cómo? Les voy a hacer un control de alcoholemia a estos muchachos cuando lleguen en la mañana porque están, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el tema de política de prevención del daño antijurídico es definitivamente una de las cosas que no solamente nos corresponde a los abogados, que en mi opinión no solamente es jurídica y que pues, debe ser trabajada por todas las entidades públicas. Yo les sugeriría que en las entidades públicas donde trabajen empiecen a revisar el tema de política de prevención del daño antijurídico. Es crítico, hay un curso sobre el tema en la comunidad jurídica del conocimiento de 20 horas en el que ustedes pueden ya meterse y ahí les van a decir todos los pasos para hacer la política de prevención del daño jurídico en su entidad. Pero adicionalmente, si quieren ir a los eventos que hacemos en Bogotá cada 15 días para explicar la formulación de la política de prevención, también son bienvenidos, pues ustedes nos avisan cuándo van a ir y nosotros en Bogotá los recibimos para dar esta capacitación. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Camilo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gilma Flores, abogada de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander. Tenemos una representación aquí de compañeros abogados litigantes y que actuamos en representación del departamento en varios procesos. De lo que me llamó la atención, sobre todo en la tarde, es el tema que en algún momento se dio sobre la demora que tienen los procesos en los tribunales, juzgados, tribunales y ahora el Consejo de Estado. En nuestro caso, pues hay unos procesos que han dormido allá en el Consejo de Estado, especialmente la reestructuración del departamento en 1999, donde salieron más de 1.500 funcionarios, algunos poco menos de la mitad demandaron, y hay algunos que todavía están en segunda instancia, llevan más de 12 años en el Consejo de Estado. En alguna oportunidad sabemos que ganamos una parte y allá tendrían que confirmar. La segunda parte, que en primera instancia la ganamos porque hay unas ordenanzas que no se habían anulado, sabemos que en segunda instancia va a revocarse la sentencia. Entonces hacemos un cálculo actuarial y ahí nos ayudan unos contadores y hasta ingenieros, porque como abogados no sabemos hacer esos cálculos, a pesar de que ustedes nos están mandando, o el Ministerio de Hacienda nos está mandando como una especie de modelos, directrices, pero igual nosotros no estamos acostumbrados a hacer esos cálculos. Y tenemos ya la disciplina que mes a mes estamos haciendo esos cálculos y nos estamos haciendo como esa disciplina realmente de saber cómo lo podemos actualizar, debido a que ya hay un pasivo contingente prácticamente en este aspecto. Esa demora implica otra cosa. Cuando llega el fallo, si es que llega, aparece que salimos condenados y una demandita de 4 millones de esa época ahora tendrá más o menos 450 millones y más por ¿cómo es que se llama? La indexación o los intereses, ¿cierto? Porque también los intereses. Con base en eso, nunca nos vamos a
a conciliar el demandante que liquida su demanda o su reclamación. Nosotros, para pagar y el cumplimiento, tenemos que atenernos a contabilidad, y el juez cuando decide cuál de los dos, que tampoco es algo perfecto. Entonces, entablar esa parte de la liquidación es difícil. Una vez se paga la demanda, la tesorería nos envía a la jurídica conciliaciones para que se inicie la acción de repetición. Si son 12 años, 20 años, una acción de repetición a esas alturas. Como es personal, tenemos que buscar quién fue el que ocasionó el daño, ¿cierto? Entonces, nos ha quedado muy difícil primero probar el dolo o la culpa grave, a pesar de que el fallo lo diga, a pesar de que es notorio que realmente hubo una culpa grave generalmente. Llega ya la acción de repetición admitida y los jueces o los magistrados nos dicen que no, porque no fue probado el dolo o la culpa grave, y salen prácticamente, perdemos la demanda, muy pocas veces. Después entonces con eso el abogado también queda como diciendo, ¿qué hago, no? Y nos llega por último unas auditorías de la Contraloría Departamental, donde prácticamente nos llaman la atención de que por qué no hemos recuperado los más de 1.000 millones de pesos que hemos, o cuántos, 8.000 millones de pesos que hemos pagado por esas contingencias. Entonces, agradeceríamos realmente que nos tuvieran en cuenta de cómo nosotros podemos hacer todo ese trámite que no depende de nosotros. ¿En qué sentido? En las demoras en los tribunales. Segundo, en esas liquidaciones, ¿cuál es realmente el modelo para liquidar? ¿Sí? Y en las acciones de repetición, porque realmente estamos con la ley, lo que nos dice la ley, y un testimonio que recojamos de hace 20 años nos queda muy difícil, realmente no hay una buena información. Muchas gracias. Gilma, mejor dicho, casi que acabas de resumir todo el ciclo de la defensa jurídica del Estado en tu intervención. En el tema, pues, de las demoras, lo único que puedo decir es, digamos, que lo que dije casi que al comienzo, es la cosa está mejorando, pero es un problema estructural de la justicia que obviamente a todos nos duele y a todos nos molesta y todos lo estamos pagando. Sobre ese tema, no, pues mejor dicho, es realmente un problema que creo que nos supera mucho. En cuanto a la liquidación que debe hacerse ante el juez, uno como apoderado, digamos que de alguna manera se la puede sugerir al juez cómo es ese momento de la liquidación. En la agencia hemos trabajado en el tema tanto de liquidación digamos, indexación, como en el cálculo de intereses moratorios. Entonces, en la comunidad, en la plataforma, tenemos contenido sobre eso, pero si eso no es suficiente y ustedes necesitan, digamos, una mayor información, hay 2 personas en la agencia que han trabajado sobre el asunto y ustedes tienen mi correo electrónico, yo les escribo a ustedes varias veces. Entonces, no es sino que, digamos, me hagan la consulta y desde la agencia estas 2 personas, dependiendo, digamos, de la magnitud de la consulta, dependiendo digamos, que pueden venir a Bucaramanga para hacer una capacitación para la gobernación de Santander, o si no es necesario venir, esas personas pueden podemos hacer una conferencia telefónica, una teleconferencia, digamos que en ese tema los podemos ayudar porque necesitamos ayudarlos. Digamos, insisto, el tema regional le atañe totalmente a la nación y ese tipo de problemas no se ha hecho una contabilización del monto del problema de la defensa jurídica territorial. Ustedes vieron ayer, teníamos unos números que ya han sido acotados durante 5 años, que ya son más o menos exactos. Ese trabajo no se ha hecho para lo territorial y yo creo que es uno de esos temas de los de, uy, no, mijito, cállese, que ahí viene su papá. ¿Sí? No hable de eso porque ese es de esos que no queremos saber. El tamaño del problema debe ser gigante, ¿sí? Y seguramente en un momento lo vamos a saber y va a tocar desde la Nación hacer algo.
Y en cuanto a lo, digamos, adicionalmente en cuanto a la contabilización, digamos, cuando yo decía el razonamiento matemático para abogados, definitivamente no estaba hablando de cálculos actuariales, pues esto ya, digamos que ni siquiera un ingeniero es capaz de hacer un cálculo actuarial, creo que hay que ser actuario para poder hacer un cálculo actuarial. Lo que digamos sí digo es, nosotros los abogados tenemos la posibilidad de poder tener una conversación con el actuario o una conversación para entender los números, digamos que hasta ahí era mi sugerencia, pero en la agencia sí tenemos esa posibilidad de ayudarles con el tema de liquidación y de cálculos. Entonces, sencillamente lo solicitan y con mucho gusto cuadramos la forma en que se logre esa capacitación. Sí, buenos días. Mi nombre es Abelino Paredes, yo trabajo aquí en la Gobernación de Santander en representación judicial y estoy haciendo algunas representaciones del departamento como víctima en casos de delitos que se cometan contra la administración pública. Y nos hemos llevado la sorpresa que se presentan inconvenientes, por ejemplo, a la hora de llevar los casos al comité de conciliación. Se ha hablado de ese tema y básicamente en esa materia casi que, doctor Inestrosa, no hay dientes, porque realmente usted va a un comité de conciliación como abogado que representa los intereses del departamento cuando ha sido víctima de delitos contra la administración pública, y realmente allí parámetros como tal no los hay, y no los hay ¿por qué? Porque la ley no los contempla. Yo tengo entendido que esa ley es como del 2001 tal vez, la que habla de los comités técnicos de conciliación, o es mucho más nueva, me disculpan ahí, ¿sí? Bueno, el que reformó toda esa situación. Entonces nos hemos encontrado que vas y representas al departamento, vas al comité de conciliación, pero finalmente el abogado pues entiende uno, soportar esas pretensiones que aspira al departamento, a tener garantías de verdad, justicia y reparación. Pero cuando llegamos al tema de la reparación, es qué monto y bajo qué criterios se pide ese monto, es decir, indexados, pedimos intereses legales, moratorios, porque entendemos que las personas jurídicas no son sujetas de daño moral, o al menos, digamos, bueno, solicitemos también lo que la entidad territorial ha gastado en estos abogados que le están representando, pero finalmente en ese tema no hay ningún parámetro, la ley no lo contempla, y yo creo que en eso sí se pueden estar un poquito demorando en realizar una reforma en concreto en ese sentido. Y dos, allá nos hablaban de la presentación del estatuto que se va a presentar al Congreso de la República y eso nos parece sumamente bien. Pero yo quería hacer una reflexión, si por ejemplo ustedes han pensado o han hecho un análisis económico del derecho de la administración de justicia frente a la cantidad de dinero que paga la nación o una entidad territorial por una demanda que se llegue. Por ejemplo, pensemos en un juez administrativo que conoce de una demanda cuyas pretensiones son, digamos un valor simple, 10 millones de pesos, y que si ese proceso se traduce en 6, 8 años, esos 10 millones de pesos le van a costar a la entidad territorial cualquier cantidad de dinero. Hablamos de los atrasos, yo por ejemplo tuve un caso en el Consejo de Estado que después de 20 años me negaron las pretensiones y voy a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reclamación de justicia, porque es que realmente los argumentos que me expuso el Consejo de Estado a mí personalmente nunca me han convencido y mucho menos a la persona que yo represento, estoy hablando de una persona natural. Pero en ese orden de ideas, si uno mira el análisis económico del derecho, ¿hasta qué punto de vista le convendría mejor al Estado aumentar su planta contenciosa administrativa para efecto de que se cumplan los postulados de los principios rectores de la celeridad de la economía procesal? No sé si de pronto ustedes lo han mirado y sería bueno que así lo hicieran. Bueno, en cuanto digamos, al análisis de la justicia, obviamente digamos que la agencia ha hecho caracterizaciones de, por ejemplo, cuánto cuesta que el proceso esté en la justicia, cuánto cuesta los salarios de los funcionarios judiciales, cuánto cuesta, pues porque eso hace parte del costo que tiene la justicia. Lo que pasa es que ahí sí hay un tema que es muy sensible, y es no porque la justicia cueste, digamos que debo, digamos,
dejar de impartir justicia. Digamos que es casi que algo fundante en el Estado impartir justicia. Lo que sí es cómo hago para volver más eficiente esa justicia. Y se han hecho estudios en la agencia y digamos que en cientos de entidades, las multilaterales, por ejemplo, como la muy mentada en estos días OSDE, o como el BID, o como el Banco Mundial, digamos que incluso sacan cantidad de jueces por cada 100 ciudadanos, por cada 100.000 ciudadanos. Digamos, esto, digamos que no es un tema que no haya sido estudiado. Lo que pasa es que lo que yo en este momento no tengo claros esos estudios, no los he revisado recientemente, pero sí puedo asegurar una cosa, y es lo que diga ese estudio de cuántos jueces, por ejemplo, se necesitan por ciudadano en lo contencioso administrativo, Colombia no tiene cómo pagarlo. Eso lo puedo asegurar, pero adicionalmente también puedo asegurar una cosa. Hay veces caemos en la ilusión de que agrandando la cantidad de gente que atiende un problema voy a ser más eficiente. La historia ha demostrado con miles de ejemplos que eso no es cierto. ¿Sí? No es la cantidad de gente que atiende el problema, es cómo me invento la forma de atender el problema. Entonces, con esto no quiere decir que en unos casos puntuales sí toque a veces aumentar la cantidad de gente de planta o de contratistas o lo que sea que se necesite, pero lo que sí quiere decir es esa ilusión de que entre más gente mejor va a ser prestado el servicio público, definitivamente no es cierta. Una de las demostraciones que hemos hecho de esto, en la agencia trabajamos con varias entidades, las más grandes, el modelo óptimo de gestión de la defensa jurídica del Estado, en donde llegamos y una de las cosas que hacemos es revisar su planta de personal y de contratistas. Y hay veces nos hemos dado cuenta que aunque el jefe de procesos y el jefe de la oficina jurídica llevan 10 años, pues los diferentes que han estado, pidiendo más gente para su oficina asesora jurídica, necesitan menos gente. Lo que pasa es que necesitan usar mejor ese recurso y necesitan usar otros recursos que tienen de una manera más eficiente para poder prestar mejor el servicio. En cuanto a lo primero que decías, digamos, el tema de liquidación, el tema de, digamos que, como decimos nosotros los abogados, remítase a la respuesta anterior. Los vamos a invitar a la misma capacitación que hablábamos con Gilma. En ese tema es un tema que definitivamente es muy retador porque evidentemente digamos, las diferentes normas, más que ayudarnos a solucionar el problema, a veces nos confunden, pero también a veces pasa que no hemos revisado, digamos, los conocimientos y las experiencias, digamos, más relevantes para este tema. En la agencia hemos trabajado ese tema, un área de la agencia lo ha trabajado en los últimos años, entonces por esa razón creo que va a ser fundamental que cuadremos esa capacitación. Y tenías un tercero. El tercer punto que me llama la atención sobre lo que ustedes van a presentar en el estatuto es el tema de lo que tiene que ver con la privación de la libertad. Escuchábamos ayer que en Colombia hay mucha cantidad de demandas por aquellos ciudadanos que han sido privados de su libertad por vencimiento de términos, porque se prueba su inocencia, etcétera. Y me llama la atención, no sé si leí mal la propuesta, si por favor lo hice, le pido mis disculpas, y es que ustedes plantean que por violación de la ley o la Constitución, lo cual me parece un despropósito, porque si tú miras el artículo 28 de la Constitución Política, ese es el artículo fundamental que habla del tema de la libertad. Luego entenderíamos que cuando un juez deja vencer los términos, priva injustamente a la persona, predomina su presunción de inocencia sobre la presunción de culpa del Estado, entenderíamos ahí que se está produciendo un daño antijurídico. Entonces, ese tema a mí sí me parece muy sensible y habría que revisar realmente esa situación. Eso tiene que empatarse con lo que se llama causales de ausencia de responsabilidad penal y ahí encuentran elementos importantes. Sí, ese es uno de los temas definitivamente más sensibles. La agencia está haciendo un trabajo grande por enfrentarlo, porque es que es un tema tan frecuente y de tanto dinero que estamos buscando las formas de ponerle algo de racionalidad a este tema. La agencia en ningún momento, primero que todo, ha pretendido estigmatizar al demandante contra el Estado,
porque sabemos perfectamente que es una, digamos, cristalización del Estado de Derecho, del Estado constitucional y de la democracia, que como ciudadanos podamos demandar al Estado. Lo que pasa es que sí hay que decirlo sin tapujos. Algunos ciudadanos y algunos abogados nos estamos sobrepasando. Estamos usando la ley para hacer trampa, para hacer que el dinero del Estado no se, digamos, no se distribuya como dice la Constitución entre los ciudadanos, sino que es que yo quiero para mí todo el ponqué, ¿sí? Los demás no me importan, los demás ellos allá mirarán qué hacen, los acueductos para que los niños no tengan diarrea, allá mirarán qué hacen, la plata es para mí. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos damos cuenta de este tipo de desmanes que algunos abogados y ciudadanos cometen, necesitamos empezar a atenderlos. Entonces, no nos cabe duda que en el derecho penal, digamos que el derecho penal, que yo no sé, el derecho penal usualmente era lo que todo el mundo creía que era lo que hacíamos los abogados. Cuando uno estaba chiquito, eso es penalista, y eso para la cárcel. O sea, claro, la sensibilidad del derecho penal es como la dices, con un tema tan determinante como mi libertad. Cuando yo estoy ahí en derecho penal, generalmente estoy poniendo en juego mi libertad. La agencia en ningún momento, digamos, quiere hacer ningún atentado contra el estatuto constitucional que establece la libertad, pero sí pareciera, por los análisis que hemos hecho, que los ciudadanos estamos tomando esa especial protección que se le da a la libertad, esa, digamos que casi que sacralidad que se le da a la libertad, con toda razón, ¿sí? La libertad, digamos que es el principio, pero pareciera ser que estamos abusando de esa buena intención del Estado colombiano y de los estados en general de proteger la libertad. ¿Cómo estamos abusando? Cuando un ciudadano está en privación de la libertad y está en el proceso y ocurre lo que dices, que no se le decidió rápidamente su situación jurídica o que estuvo privado de la libertad y no hubo sentencia, casi que pareciera en este momento que la responsabilidad es objetiva, pareciera, ¿sí? O sea, la demanda se pone y casi que no hay razonamiento, se condena al Estado. Revisemos, y yo creo que hay que seguirlo revisando, y definitivamente cuando esto llegue al Congreso de la República van a esgrimir los argumentos que acabas de decir, pero revisemos si en todos los casos, ¿sí?, a esa persona se le transgredió su libertad, o esa persona, muchas veces pasa, yo no sé si ustedes lo han visto, que la misma persona como que fabrica su caso para poder después demandar, o estoy hablando de algo inexistente. ¿Ah? Tampoco pasa, ¿no? Gracias. Eso nunca pasa. Entonces lo que quiero decir con esto es, hay que tenerle mucho cuidado a ese tema definitivamente, porque es un tema horriblemente sensible, pero es un tema del que tenemos que seguir hablando y al que le tenemos que encontrar una solución, porque no puede ser que si, digamos que por un tecnicismo jurídico el delincuente finalmente no fue a la cárcel, por un tecnicismo el delincuente que digamos que al menos moralmente es un delincuente, de pronto no penalmente es un delincuente, pero sabemos todos que es un delincuente, como algunos que nosotros sabemos, o también eso nunca pasa. Que esa persona tampoco le quede tan fácil demandar y ganarse 400 millones de pesos, que son nuestros, porque es que los 400 millones de pesos que le dan a esa persona que, digamos, por un tecnicismo no fue a la cárcel, no son de nadie distinto a nosotros. Ayer Mauricio hacía una reflexión que yo sí quiero que revisemos nuevamente. En un momento en el que discutía con, ¿cómo es tu nombre? Con Marcelo. Mauricio, digamos que decía,
es que los que pagamos impuestos casi que estamos dentro de este salón, ¿sí? O sea, nosotros somos una muestra tremendísimamente representativa de quienes pagan impuestos en Colombia. Él hablaba de un 22 millones de personas que están empleadas y no pagan impuestos. Los que pagamos impuestos somos quienes tienen un 36 millones de pesos anuales y somos los que de alguna manera pagamos esos 400 millones de pesos que ese, digamos que, hombre de dudosa reputación, al menos, claro, no delincuente porque pues el juez le tocó soltarlo y no lo pudo condenar, que ese hombre de dudosa reputación se va a ganar y es su pensión. Entonces yo voy a tener que seguir trabajando hasta los 60 y pico, si bien me va, porque yo no sé, yo tengo 40 y yo ni siquiera pienso en mi pensión, de verdad, yo no pienso en eso. Yo no pienso en eso porque la posibilidad de que yo pueda tener una pensión es más chiquita que esto, o sea, es bien bajita, ¿cierto? Y eso pasa, además, entre muchas otras cosas, porque me va a tocar pagarle al hombre de dudosa reputación sus 400 millones de pesos. ¿Cómo? Con mi plata. Es que a veces pensamos que es como con la plata del Estado. Ah, no, allá esos señores importantísimos de Bogotá con corbata son los que pagan esa demanda. ¡No! Soy yo con mi plata y ustedes en sus carteras y en sus billeteras. Con esa plata se va a pagar esa demanda, ¿sí? Entonces, digamos que la invitación que hago para revisar, por ejemplo, el tema de privación injusta de la libertad es seamos absolutamente rigurosos con el derecho, con el cuidado de la libertad, con el cuidado de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero revisemos también el otro lado, a ver cómo lo armonizamos, que es un poco el fin del ejercicio. Bueno, les voy a pedir que, digamos que por ahora, creo que la revisión de lo que ocurrió ayer fue muy suficiente y vamos a seguir adelante. Disculpe, pues, ¿será hacer un último Claro. comentario final? Sí. Mi nombre es Marcelo Rincones, yo soy abogado externo del municipio de Girón. Es frente a ese tema de las privaciones injustas. Yo he estado un poco relacionado con el tema y discrepo pues de esa opinión que hay muy generalizada y que uno la escucha en los medios de comunicación, pero pues le preocupa cuando a estos niveles, que son de personas que tienen posibilidad de decisión en el gobierno, lo hacen. O sea, yo lo primero que creo como un demócrata convencido es que vive en un país donde debe aplicarse la Constitución que tiene. Y la Constitución dice que a la gente se le presume inocente. Entonces, las garantías no están en favor del delincuente, eso es un sofisma. Las garantías están para todo el mundo, ¿sí? Entonces, las estadísticas han demostrado que hay más posibilidad, porque así lo han demostrado y recientemente lo estamos viendo, que un fiscal le invente un proceso a una persona, a cualquier ciudadano, a que un ciudadano del común se invente cosas para demandar al Estado. Eso sí está absolutamente claro, pues. El fiscal anticorrupción, pues, en dónde está y todo lo que confesó, que fue solamente por utilizar la punta del iceberg de todo lo que ocurre, ¿sí? Yo, en mi caso, por eso quise intervenir, yo fui víctima de un falso positivo judicial en mi condición de funcionario público. Y estuve 5 años en donde la Fiscalía nunca logró desvirtuar mi presunción de la inocencia mía. Y sin embargo, ahí nos tuvieron. Y en esa oportunidad tuve la posibilidad de conocer por lo menos 600, 700 casos similares, y a los cuales los jueces terminaron dándole la razón. Entonces aquí no creo que la conclusión sea que aquí están coludiendo los litigantes, las partes y los jueces para pues apropiarse del patrimonio público. Lo que tenemos es que cambiar la ligereza, ¿sí?, especialmente de muchos fiscales que en buena hora les han quitado los poderes jurisdiccionales que tenían de poder dictar órdenes de captura, ya tienen que ir ante un juez de control de garantías. Y herramientas como esas son las que van a permitir que de verdad el Estado no siga pagando cuantiosas sumas
Aquí llegamos a una moda, el tema que es triste recordarlo, pero es así porque todavía sigue esa práctica, los famosos falsos positivos, por Dios. Que hubo gente que la uniformaron, le pusieron botas, bueno, y ojalá y esto no me vaya a llevar a mí, cuando este video se conozca, a ser víctima nuevamente de otro falso positivo por estar diciendo estas cosas, ¿no? Pero desafortunadamente eso es lo que ocurre en este país. O sea, aquí tenemos que mantener las garantías que establece nuestra Constitución y tenemos que reorientar las prácticas del funcionario judicial o del funcionario público en general, que pues amparado en ese poder que tiene, pues muchas veces hace lo que le da la gana con el ciudadano del común. El tema de la atención en los servicios médicos, por ejemplo, también eso hay que cambiarlo porque a la gente el mismo sistema de salud lo está matando. ¿Ya? Entonces, no quise disgustarlo tampoco, pero sí hacerle ese comentario porque fui víctima de eso. ¿Yo? Entonces, lo he vivido, no es que me lo han contado. Muchas gracias. Sí, miren, yo quiero hacerles una reflexión que la traigo también desde Pereira, y es, una persona se paraba en Pereira y hablando precisamente sobre el tema del sistema de salud, con la voz quebrada, contó que su hija le había salido algo en el cuello y no se sabía qué era y estaba muy molesto con el sistema de salud porque le dieron una cita para 1 mes y medio después. Y cuando una persona se para y dice esto, como ocurrió en Pereira, para, digamos, argumentar en contra o para poner una otra posición distinta a la que está diciendo el ponente, pues es imposible discutir. O sea, si alguien de ustedes se para aquí y me dice, es que Camilo, mire, mi hijo de 4 años se cayó a un hueco en una obra pública y pues está muy mal, y adicionalmente a mí me parece que la responsabilidad contra el Estado debe ser así, yo lo único que voy a hacer es decirle, señora o señor, de verdad lo siento mucho, ojalá esta situación se mejore. No tengo nada que decirle intelectualmente, porque cuando lo pongo desde un punto de vista eminentemente emocional, ¿sí? Pues yo no tengo nada que hacer al respecto, no puedo meterme ahí, porque es que, aunque la dialéctica no se trata de quién ganó, voy a decirlo así de sencillo, este señor que se paró en Pereira a decir esto, ganó. No, pues que es que el sistema de salud es una porquería y se roban yo no sé qué, y eso, digamos, antecedido el argumento absolutamente emocional, respetable y además absolutamente legítimo del dolor que tiene con su hija con la voz quebrada, pues lo único que yo tengo que hacer es decirle, sí hermano, la verdad es que pues estoy buscando toda mi empatía para saber cómo se puede sentir eso si fuera mi hijo, que tengo un hijo y lo adoro, y donde le estuviera pasando eso también me daré muy duro. Y esto todo lo pongo para decir, el debate de ideas, el debate de argumentos tiene diferentes formas de hacerse, ¿sí? Cuando Marcelo me dice que él fue víctima de un falso positivo y que lo único que se puede, digamos que lo único que se puede hacer es respetar la Constitución y la ley, y fue víctima de un falso positivo, y me imagino el padecimiento que ello fue durante 5 años, estar ante la Fiscalía defendiéndose, esgrimiendo argumentos. Lo único que yo tengo que decir, además como funcionario público, que también he sido en algún momento investigado por la Procuraduría por una cosa absolutamente injusta, ¿sí? No merecía esa investigación, y lo puedo decir con todo el convencimiento moral, no merecía esa investigación, y además no merecía que el abogado que contraté se me robara los 5 millones de pesos que se me robó. Sí, pasa, sí, literalmente se me lo robó, me robó 5 millones de pesos. Pero para ponerlo de este tamaño, lo único que yo puedo decir cuando Marcelo me presenta este argumento en una conversación, digamos, que trata de ser académica, es, lo siento mucho, mejor dicho, me pongo en esa situación, yo como padre de familia, como trabajador, como además de todo miembro de este Estado, lo único que tengo que decir es, lo siento mucho, busco toda mi empatía y toda mi compasión para algo que es absolutamente desagradable, ¿sí?
y que no tiene que pasar. Un falso positivo judicial es algo que no tiene que pasar, es algo abominable, podríamos decirlo para que quedemos claros. Pero ahí quiero hilar con lo que sentí cuando ustedes lo aplaudieron, ¿sí? Porque ya van 2 aplausos a Marcelo y me encanta, digamos, el de ayer y el de hoy, ¿sí? Y 3, exacto. A través de su argumentación logra precisamente, digamos que despertar algo en nosotros, que digamos en mí lo despierta una total empatía. Claro, cuando uno ha sido, digamos que injustamente investigado o injustamente perseguido, pues ¿cómo no voy yo a tener empatía? Lo que pasa es que, yo no sé si ustedes se acuerdan de un político conservador del Valle del Cauca que se llamaba Absalón Fernández de Soto, quien acuñó la frase, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Esa la dijo este señor, digamos que es a quien se le reconoce en la cultura popular colombiana esa frase, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, una cosa es que nunca debería pasar una cosa como lo que le pasó a Marcelo o como la que me pasó a mí ante la Procuraduría, nunca debería pasar, es injusto, es abominable. Otra cosa es cuando también yo quiero revisar, digamos, ciertos datos que dice Marcelo. Ayer Marcelo, digamos, afirmaba con vehemencia que aquí quienes más pagaban impuestos eran las personas. Digamos que esa es una afirmación falsa, punto. No tenemos cómo discutirla. Es una afirmación absolutamente falsa. En Colombia, quien paga el 70% del recaudo son las empresas. Son las empresas, ¿sí? Quien paga el IVA, definitivamente somos todos quienes pagamos el IVA, y ayer lo explicaba Mauricio, a través del IVA se recauda algo así como 10 o 12 billones de pesos, de 190 o 200 billones de pesos. Entonces, en ningún momento yo quiero defender a las empresas, en ningún momento yo quiero defender la forma como se tributa. Lo que pasa es que para llegar a una argumentación, digamos, a una argumentación convincente para nosotros, se usa un dato que no es cierto, digamos que es absolutamente falso, ¿sí? Es un dato falso que se usa de una manera, digamos que puede generar una emoción, ¿sí? Una emoción como la de relacionarse totalmente con el planteamiento de Marcelo. Y en la intervención de hoy da un dato, nuevamente, en el que nos dice, es que tenemos que estadísticamente son más los fiscales que han empezado. Entonces, mejor dicho, ahí sí la invitación es a revisar ese estudio. Digamos que yo no lo conozco, no conozco ese estudio, pero es que hacer esa afirmación que son más los fiscales que se inventan digamos que es una afirmación tan sensible, ¿sí? Primero que todo contra los fiscales. Segundo, es como cuando ayer se hablaba de los 50 billones de pesos que cuesta la corrupción. Eso es un dato absolutamente aproximado, es un dato absolutamente hipotético. Nadie podría contabilizar el costo de la corrupción en Colombia porque nadie va a ser tan tonto de reportar cuánto le dieron de tajada o cuánto le dieron de soborno por hacer esto y lo otro. Sí, un delincuente es delincuente y eso lo hace un poco tonto, pero no es tan tonto para reportar cuánto se ganó en el torcido. Entonces, la invitación es, claro, digamos que tenemos que debatir con argumentos, tenemos que debatir con datos, pero hay ciertos datos que se presentan que no necesariamente son ciertos y que digamos que suenan atractivos porque me sirven para mi argumentación, pero digamos que definitivamente hay datos que se usan en esa línea argumentativa que no son ciertos. Y exactamente lo mismo nos pasa en los procesos, como abogados, que es lo que llamamos las falacias, ¿sí? Es exactamente lo que nos pasa como abogados. Entonces, si como abogado acudo a este tipo de recursos, que es usar una falacia para convencer al juez de cierta cosa, es muy posible que el juez se dé cuenta que estoy usando alguna de las falacias,
de la retórica o de la lógica para inducir a cierta respuesta. Entonces, la invitación es, yo digamos que soy absolutamente abierto al diálogo y absolutamente, y este ejercicio es para eso, para el diálogo, pero también, no sé si a ustedes les parezca, hay una forma de acotar, y es claro, yo aquí me puedo parar y me puedo parar en el asiento a dar un discurso sobre los errores del sistema de salud en Colombia. Con todo respeto, pues, digamos, y también, pues yo no fui capaz de decírselo al señor en Pereira, pues, pero, pucha, me duele mucho lo de su hija, mucho, no sabe hasta qué punto me duele lo de su hija, pero, no sé, es el lugar, seguramente siempre será el lugar para expresar mi sufrimiento, pero al menos como argumento para esta conversación, en mi opinión, de verdad, no, digamos, al menos como argumentativamente, en mi opinión, pues no debería ser el argumento, ¿sí? El argumento debería ser un argumento mucho más formado a través precisamente digamos, de hilaciones teóricas y de hilaciones prácticas para llevar a una conclusión. Soy Rafael Yepes. Ayer estuvimos todo el día hablando de Dinamarca, ¿no? Y yo me di cuenta que hay una cosa que tienen los daneses que carecemos los colombianos, que es la sensatez. En este falso positivo judicial que existió, en esos 500 o 600 fiscales que se dedican a esto, ahí no tenemos sensatez. Y el problema lo dijo el doctor Santamaría, es que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo veo el caso de la privación injusta de la libertad, lo que le cuesta al Estado, y veo cómo los medios critican cuando a alguien no lo detienen, ¿cierto? Bien sea por un robo de celular o bien sea por un tema de corrupción, y lo que encuentro es que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en qué queremos castigar. Tenemos tantos tipos penales, tenemos tantos, en el tema pues, de un funcionario público, tiene tantas causas de culpa grave, que lo que no hemos logrado es entender a qué nos vamos a dedicar para crecer como país. Hay un jurista americano, ya murió, Oliver Wendell, que él decía, todo juez que no conozca de estadística está llamado a ser un enemigo público. Y es algo muy cierto, tanto para condenar como para absolver o para darle importancia a ciertos procesos. Entonces yo sí creo que es importante que nos pongamos de acuerdo todos. No es sensato que demanden por 100 salarios mínimos 4 meses de privación injusta, como tampoco lo es que después de 12, 15 años recibe ese monto. Entonces yo sí creo que es bastante cierto que no podemos irnos a las emociones. Todos tenemos casos puntuales que nos quitarían todo el día, cada uno hablando del tema. Pero lo que debemos hacer acá es saber cómo nos ponemos de acuerdo. Si estamos acá es para defender el Estado. Y segundo es para buscar cómo lo condenan menos. Muchas gracias. Solamente una reflexión, y es repitiendo lo que decía ayer Andrés Mejía Bernó, y es el ponernos de acuerdo. Yo no creo que sea unanimismo, ¿sí? O sea, el unanimismo también es otro gran peligro. Yo, digamos, como funcionario de la agencia, pues no puedo decirlo en las palabras que lo dice Rafael. Como ciudadano estoy en algo de acuerdo, pero sí pareciera haber como una pregunta como países: ¿qué quiero hacer con el ladrón de celulares? ¿Cómo lo quiero tratar? ¿Sí? Y esa, digamos que indefinición como país precisamente se refleja posiblemente en el tema de privación injusta de la libertad. Lo que pasa es que, digamos, hay unas normas, esas normas, digamos, que son las que nos rigen, y esa conversación precisamente creo que también tiene que ver con esto que estamos haciendo de la presentación del estatuto. Precisamente en la comunidad jurídica del conocimiento hay unos foros y hay formas de participar. Ustedes mismos pueden crear foros. Entonces, por ejemplo, Rafael puede crear un foro que diga cómo nos ponemos de acuerdo en tal tema, en qué queremos hacer en privación injusta de la libertad, y entre todos podríamos empezar a crear, a co-crear. Eso tiene un riesgo, que es el riesgo de la virtualidad. En la virtualidad, ayer me estaba leyendo un reporte sobre un tema ahí de votaciones,
Y claro, empieza la conversación de una señora que dice que un formulario E14 estaba alterado, yo no sé qué, y otra responde, digamos, muy técnicamente, sí, yo también fui jurado y entonces pasó tal cosa y tal otra, pero no, eso no parece una anomalía electoral, sino fue un error involuntario, yo no sé qué. Y de un momento a otro entran lo que llaman troles, sí, troles, así los llaman en la conversación, y eso se va para otro lado. ¿Qué es que usted es un yo no sé qué de la yo no sé qué? Pero un segundito, estábamos hablando técnicamente de un formulario de 14 y me estás diciendo que mi mamá, yo no sé. No, un segundo, o sea, es que no. ¿Qué está pasando? O sea, de verdad, ¿qué nos está pasando? Y esos escenarios son muy, digamos, muy dados a eso, por lo que yo no te puedo ver los ojos, por lo que yo no puedo ver cuando yo dije esto, cómo reaccionaste. Gracias a Dios, digamos que en la comunidad jurídica del conocimiento todos estamos identificados, todos sabemos de qué entidad es, todos sabemos, pero digamos que sí es un escenario muy propicio precisamente para que empecemos a crear esas reflexiones y ojalá, digamos, que tuviéramos la posibilidad de que ustedes entren, quienes tienen usuario de la comunidad jurídica del conocimiento, usuario de la plataforma virtual, eso también me preocupa. Yo les pediría que ojalá después de este evento, digamos, en el que ya ustedes están enterados de todos los recursos que tenemos en la plataforma virtual, pues ingresen, creen su usuario, necesitan un correo que termine en .gov.co o tener usuario habilitado de ICOGI, si trabajan en una entidad pública del orden nacional, cualquiera de las dos. Entonces los invito a que entren. Y creo que había una intervención más. Buenos días, mi nombre es Oscar Mauricio Ortiz y soy abogado externo de la Superintendencia de Notaría de Registro. Quiero como tocar dos puntos, pero pues advirtiendo que lo hago es únicamente con el ánimo de ayudar a construir, si se quiere, ¿no? Ayer veíamos acerca nuevamente pues de las acciones de repetición y nos hablaban que el proyecto pues contempla establecer unas presunciones, una sola de dolo y como 2 o 3 de culpa grave. Y pues si uno revisa la ley 678 de 2001, que es la que actualmente rige el tema de las acciones de repetición, encuentra que eso ya está y que incluso está más completo. Hay más presunciones, no hay una sola. De dolo hay 5, de culpa grave hay 4. Entonces yo no creo que el problema sea la falta de presunción, porque ya las hay y creo que son más completas. Creo que esa parte podría dejarse así. Y pues tratar de revisar el tema más por otro lado, y son a veces, digamos que errores voluntarios que se cometen en las demandas de repetición para que no terminen en nada. Ese es el problema. El problema no es que no hayan presunciones, ya están y me parece que son completas. Además que la única presunción que se pretende establecer es la que tiene que ver con lo penal para el dolo. Y pues ya la Corte Constitucional ha decantado varias jurisprudencias que la condena penal es totalmente autónoma de la repetición, porque la repetición es responsabilidad civil. En el tema de la acción de repetición, además de todo, a mí se me olvidó contestar algo que habían hablado atrás sobre la acción de repetición y tiene que ver con el tema de las presunciones. Digamos, esa es la hipótesis sobre la que estamos trabajando. Yo la verdad, en lo que llevo oyendo las personas que están trabajando en el proceso, yo no había oído ese argumento y yo creo que es un error no haberlo tenido en cuenta. ¿Sí? Ese de alguna manera vamos a tener que trabajarlo y te estás metiendo con algo que es muy grave en la acción de repetición. La acción de repetición, digamos, digámoslo coloquialmente, pues hasta ahora no ha rendido los frutos que el legislador pensó que iba a rendir. Uno, porque pasa de pronto esos errores voluntarios, que les podríamos llamar dolosos, para que la acción no prospere. Pero es que también hay el otro escenario, en el que llego como nuevo funcionario de esa entidad, pongo el espejo retrovisor, digo, me quiero vengar de alguna manera de los anteriores, y ocurre lo que estábamos llamando ahorita como un falso positivo. Voy a demandar a estas personas. Lo vimos hace un tiempo en una entidad pública en Bogotá, 3 acciones de repetición con esas características. Entonces, digamos que la acción de repetición ha estado plagada de complicaciones en su ejecución. Una de las hipótesis es que poniendo estas
presunciones para establecer la culpa y la culpa grave y el dolo se podría mejorar, pero otras que nos tenemos que meter también con esa parte previa en la que posiblemente el funcionario que la inicie debe revisar y debemos revisar su forma de actuar. Y hace poquito oía a alguien de la agencia decir es que la acción de repetición, digamos, además tiene unos problemas estructurales tan grandes como que es posible que la condena contra el Estado haya sido por 6.000 millones de pesos. Entonces, digamos que yo soy el funcionario que presuntamente incurrió en dolo o culpa grave para que el Estado fuera, y me demandan a mí por 6.000 millones de pesos. Cuando a mí me llega esa demanda, yo la voy a leer y voy a decir, uy, no, pero pues esto casi que no es un problema para mí. A mí me genera un problema si ustedes me meten una demanda por 40 millones de pesos. ¿Sí? Digamos que yo ahí sí digo, uy, juepucha, ¿con qué pago la pensión de mi hijo? ¿Cómo hago para comprar el mercado? Pero a mí me demandan por 6.000 millones de pesos y yo ni siquiera juntando todos los salarios de mi vida voy a juntar 6.000 millones de pesos. Si me hago entender, son unas magnitudes tan distintas entre lo que puede valer una condena contra el Estado a lo que como funcionario público alguien puede. Entonces, digamos que tiene tantísimos problemas que precisamente estamos ventilando el tema de la acción de repetición. Lo único claro es que al funcionario público que con dolo o culpa grave haya actuado para que finalmente el Estado haya terminado condenado, algo hay que hacer con ese funcionario público. Posiblemente sea otra cosa distinta a la acción de repetición, posiblemente sea usar lo que ya existe, inhabilitarlo, todo lo que hace lo disciplinario, a través de lo fiscal hacer lo propio. Mejor dicho, precisamente estamos en esta conversación y digamos que ese punto tan de la práctica creo que no lo habíamos tenido en cuenta y va a ser tenido en cuenta. ¿Y la segunda era? Doctor, la segunda, eso tiene que ver, no sé si, pues nos hablaron creo que de manera general ayer sobre el proyecto, no sé si ustedes toquen el tema de, o qué hacer pues para que el Estado pues sirva en doble vía. Primero, para lo que nos hablaba ayer la doctora Carolina acerca de la procura existencial, ¿verdad?, de las personas y el reconocimiento de derechos. Primero, una persona pues en la instancia netamente administrativa les pide reconózcame el derecho a la administración, se lo niega, demanda, va a demanda, primera, segunda instancia, a favor, sí, tome su derecho, y es inaudito, y creo que Colombia es de los pocos y no es el único país, que usted primero demanda al Estado para que le reconozca y después demándelo otra vez para que le pague. Eso no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué procura existencial hay ahí? Y lo peor es que ya se lo había pedido al principio en vía administrativa. Entonces, eso genera lo que ustedes hablaban ayer acerca de los intereses y que eso era un supernegocio, pero lo que pasa, y pienso yo que la gente y los abogados tampoco, pues, no acudimos a la justicia por negocio. Que se den esos intereses, pues viene por ahí, pero uno inicialmente no dice, no, me voy a meter en un negocio que voy a demandar. No, eso uno no. Si la justicia actuara más temprano, pues seguramente, ¿sí? O si la administración en vía administrativa reconociera bien. Entonces yo lo que digo es, si ustedes han pensado de pronto alguna forma o fórmula para que el Estado, o sea, yo no tenga que volverlo a demandar. Y entonces, por un lado, procuro, valga la redundancia, la procura existencial, y por otro, pues no se van a generar esos negocios tan absolutos. Gracias, doctor. Sí, digamos que sí voy a ser enérgico en una cosa. Hay gente que acude a la justicia como negocio. No me da miedo decirlo, lo dice digamos, el gobierno tiene eso claro. Hay gente que acude a la justicia como negocio y hay gente que acude a la justicia como negocio en cifras alarmantes. Ahorita vamos a volver sobre las cifras, pero digamos que ahí sí estoy totalmente de acuerdo se me olvidó tu nombre, con Oscar, en que digamos que casi que hay una revictimización. Definitivamente eso se está tratando de trabajar, va a tener, digamos, dentro del articulado que vamos a presentar al Congreso va a tener algún desarrollo, pero donde digamos que creo que sí somos irreductibles es en el tema de tasa de interés. En el tema de tasa de interés,
ayer estaba oyendo la tasa de usura, está como en 32%. No tiene el más mínimo sentido que el Estado, siendo un pagador seguro, porque es el más seguro, se puede demorar, pero digamos que el Estado no se va a acabar, salvo que lo acabemos. Sí, eso dependerá de nosotros. Pero si el Estado se acaba, pues no me pagan. Pero el Estado no se va a acabar. Entonces, el valor de esa tasa de usura y la multiplicación que mostraba ayer John Camargo de lo que puede llegar, eso digamos que definitivamente no tiene sentido. Es como, es poner el mejor CDT existente en el mundo, ¿sí? Es meter mis 25 millones de pesos o los 100 o los que me deba el Estado a la mejor inversión posible en el mundo, absolutamente segura y a la mejor tasa. Eso no tiene sentido, porque cuando la inversión es absolutamente segura, digamos que los economistas y los financieros nos lo explican en un 2x3, pues la tasa no es tan alta, es bajita. Entonces, 30 y pico % efectivo anual para una inversión segura no es justo. En eso creo que sí vamos a ser absolutamente irreductibles en el proceso. Pero déjenme continuar porque vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, digamos que no toca parar sobre esto, las pretensiones siguen aumentando, las demandas siguen aumentando, en este momento tenemos 400.000 demandas después de la depuración que hicimos del sistema, tenemos 370 billones de pesos en pretensiones serias, porque pues digamos de lo que pareciera ser una cosa ya como de otro mundo, pues se habla de esos números de 3.000, yo no sé qué, billones de pesos, pero es digamos el problema que más nos preocupa es el de las 400.000 demandas por 370 billones de pesos. Mensualmente, ustedes saben que hay una obligación de notificarle a la agencia para que precisamente la agencia pueda tener estos números claros. Entran a la agencia 10.000 demandas, no a la agencia, entran al sistema 10.000 demandas contra la nación. Las pretensiones son inmensamente mayores que el presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación de este año fueron como 320 billones de pesos y estamos en 370, eso casi más de una vez el presupuesto general de la nación. Si hoy nos condenaran a todas esas pretensiones, pues quedaríamos con el Estado apagado por más de un año. Por el Estado digo, por la nación. Y cuando se apaga la nación, definitivamente se apagan los municipios y los departamentos, pues porque la nación hace transferencias a los territorios. Rápidamente le voy a pedir un favor a alguien. ¿Quién me puede ayudar? ¿Tú me puedes ayudar? Sí, desde ahí. Que cuando yo ponga la siguiente diapositiva, me digas qué número dice ahí, rápidamente, sin pensarlo. Ya. Rápido. Dale. Dímelo. 387.000. Okay. Sí. Ahí me dice 38.700 billones. Billones, sí, billones. Bueno, empecemos por una más suave. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 12, ¿cierto? Listo, 12. O sea, es 1 millón de millones. Esas son cifras que de verdad uno, pues, a mí hábleme de 200.000 pesos, una cosa con la que yo me pueda relacionar, ¿sí? Hábleme de, sí, que quepa en la calculadora, exacto, ese es un buen parámetro. Hábleme de una vaina que quepa en la calculadora, y eso, porque en la calculadora a veces dice 6.000 millones y 6.000 millones, pues, el baloto. Exacto, entonces, ahí dice 3.872 billones, 679.218 millones, 982.464 pesos. Eso pues parece un trabalenguas, o sea, ese es el número si tenemos en cuenta todas las demandas, ahí sí ya no, podríamos llamar las temerarias y las demás, por lo que estamos demandados como nación, 3.870, casi 3.900 billones de pesos. Esos 3.800 billones de pesos tienen una demanda en especial, que era la que hablaba ayer John o Juan Carlos, de 3.400 billones de pesos.
3.400 billones de pesos que están demandando una persona, un abogado, ¿cuánto en las acciones de grupo, digamos, uno creería que cuánto se va a ganar el abogado? No, el 10 dice la ley. La ley dice que es el 10. Sí. No, porque ahí sí ya, no, ya, apague y vámonos. No, es que ya, con esa ya apague y vámonos. Sí, con esa ya apague y vámonos. 3.400 billones de pesos cuesta esa demanda por desplazamiento de 7 millones de personas. Para que ustedes puedan relacionarse un poquito con ese número y para que nos podamos relacionar con ese número, el 10% de 3.400 billones de pesos son 340 billones de pesos, ¿no es verdad? Que eso sería para nuestro abogado demandante. Este abogado demandante, les voy a contar, ustedes han leído una revista que se llama Forbes, ¿ok? Donde está el listado de los más ricos del mundo. En este momento, el hombre, digamos, más rico del mundo, la persona más rica del mundo se llama Jeffrey Bezos, ¿sí? Jeff Bezos. Es el dueño de Amazon, Whole Foods, mejor dicho, es el dueño de medio mundo. Es más rico que Bill Gates en este momento. Jeffrey Bezos tiene juntadas todas sus propiedades, acciones, especulaciones, no en rama, ¿no? Él no tiene un cuarto con 340 billones de pesos. Él tiene unos edificios, unas acciones, unos computadores, una cantidad de cosas, especulación. Él tiene 112 mil millones de dólares, que es lo que en inglés serían 112 billones. Es que esa es otra complique. Billion en inglés son 1.000 millones. Billón en español son 1 millón de millones. Entonces él tiene en español 112 mil millones de dólares, contabilizando toda su fortuna. Eso es menor a lo que tendría nuestro famoso abogado en rama, donde se llega a ganar esa demanda. Sería el hombre más rico del mundo en rama, en billetes. Y oigan esta, al 30% efectivo anual. Entonces, cuando a mí me ponen esa de este tamaño, siendo abogado y creyendo fielmente en la Constitución y la democracia, digo, nuestra Constitución y nuestra democracia puede estar teniendo algún bache. No sé dónde está. Cuando mi Constitución, mi democracia y mis leyes, a las que respeto y valoro con mi vida, me dice, hay un abogado en su país que a través de una demanda va a ser el hombre más rico del mundo en rama, si se llega a ganar esa demanda, yo sí me tengo que hacer necesariamente una pregunta, de aquí algo está pasando y como ciudadano y como funcionario público necesito hacer algo para que eso no pase. Y no es por la envidia, que por cierto nos mueve mucho, no es la envidia, digamos, sí, pues un tipo que va a ser el hombre más rico del mundo, pues me imagino debe ser rico ser el hombre más rico del mundo, o de pronto no, pero no importa, lo que importa es, no acepto bajo ninguna circunstancia que un abogado vaya a ser el dueño de 17 veces el presupuesto general de la nación. No lo acepto, no me parece aceptable, tengo que hacer algo y es mi responsabilidad como ciudadano y como funcionario preocuparme y hacer algo por esta situación. Como decíamos, las demandas ya están en 370 billones de pesos, el rezago, que es una de las cosas que a ustedes más los golpean el día a día, al menos a los de lo nacional, pero estoy seguro que en lo departamental y en lo municipal también pasa lo mismo. El rezago, en este momento tenemos un rezago de lo que ha puesto el Ministerio de Hacienda, cada vez nos pone menos plata para pagar nuestras sentencias y las sentencias siguen aumentando. Es un problema estructural de las finanzas públicas del país, no es un gusto del gobierno. Entonces, volvamos a la cifra a la que no me pone así con la respiración tan alterada,
de los 3.400 y 3.800 billones de pesos, sino volvamos a la cifra de los 370 billones de pesos de esas pretensiones que son más o menos serias. Y partamos de la base que a través de algún cálculo, porque ayer Mauricio decía que había 1.200.000 contribuyentes, esto lo ampliamos un poquito para también los que pagan retención en la fuente, digamos que lo que sin hacer un estudio puedo decir sin lugar a dudas, ahí estamos nosotros. ¿Sí? Todos los que estamos aquí en este cuarto estamos dentro de ese 2.8 millones de contribuyentes. Y ahora partamos de otra cifra en la que hay una cosa que hemos llamado el riesgo probable de pérdida. Dentro de esos 370 billones de pesos, la agencia ha establecido a través de cálculos pues, económicos y financieros que hay un riesgo probable de perder en los próximos años 74 billones de pesos.